Jesús instruyó a sus discípulos cómo recibir el don del Espíritu Santo. En el mensaje de hoy trataremos cómo puede recibirlo y me limitaré, observando el contexto en el cual se refiere el bautismo del Espíritu Santo, a hablarles de dos aspectos nada más: el aspecto de la oración y el aspecto de la obediencia. En nuestro texto, el Señor Jesús responde a la petición de los discípulos. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Esto no significa que ellos fueran extraños a la oración. Ellos sabían de la gente que solía orar. Posiblemente la forma, la práctica de hacerlo era lo censurable, porque el mismo Señor Jesús dijo: cuando ustedes oren, no vayan a ser como los hipócritas, que les gusta pararse en las esquinas de las calles y allí gritan y hacen cosas. Ustedes no lo vayan a hacer de esa manera. Entonces no ignoraban, no desconocían lo que era la oración. Pero sí ellos estaban haciéndole al Señor una observación. Le dijeron: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a hacerlo. Eso sí es lo que le están diciendo. Pudieron notar los espacios o los momentos que Juan utilizó para enseñarles sobre orar. Y recuerde usted que algunos de los discípulos de Juan se convirtieron en discípulos de Jesús. Entonces estos traían una escuela, un aprendizaje, y los otros que habían sido llamados de manera directa de parte de Jesús no habían tenido esa formación, si cabe la expresión. Entonces llegan para decirle: Señor, enséñanos a orar. Creo que cada uno de nosotros debe de tener ese anhelo también de saber cómo orar, de saber cómo hacerlo, de darle importancia a la oración, de buscar esos espacios que pueden convertirse en momentos determinantes para circunstancias inesperadas, para circunstancias difíciles. La oración se dice que mueve montañas. La oración es vital en la vida del creyente. El creyente debe de desarrollar un hábito de oración que le lleve a tener una intimidad más estrecha, más cercana con el Señor. Jesús es nuestro ejemplo máximo de oración. Jesús solía apartarse en espacios solos para estar en la presencia de Dios. Estaba él vestido de carne y él podía en ese sentido dar la enseñanza adecuada de la necesidad que había de orar, y él manifestaba, demostró esa necesidad. Y haciendo esto, antes del momento dramático de su unción, el Señor Jesús desarrolló esa parte importante sobre la oración. San Lucas 3, 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aunque había cierta similitud entre el bautismo de Jesús y el de los demás, para confirmar la gran diferencia entre los dos, Lucas narra que se escuchó la voz de Dios anunciando: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todos sabemos que Jesús no se bautizó por arrepentimiento como los demás, sino que se bautizó por obediencia. Este hecho extraordinario de esa voz que se dejó escuchar en el cielo no fue común, sino que fue exclusiva hacia ese ser que es denominado mi Hijo amado,
en quien tengo yo mi contentamiento. Fue un momento trascendental. Después de años de silencio y un espacio de poco tiempo, hubo varias comunicaciones directas de parte de Dios a su pueblo. Ustedes saben que entre Malaquías y Mateo hubo no menos de 400 años de silencio. La voz de Dios no se escuchó. En los días de Samuel escaseaba la visión. Dios no aparecía, Dios no hablaba. Y ahora entre Malaquías y Mateo, 400 años de silencio. Ya ustedes pueden imaginarse qué podría haber sido la vida para estos. Si es que les interesaban los asuntos espirituales, allá en la profundidad del alma podían estar añorando escuchar a Dios. Pero si ya se habían adaptado a las corrientes de los vecinos, no les interesaba para nada el que Dios apareciera, no les interesaba para nada que Dios hablara, no les interesaba para nada estar pendiente de lo sagrado, de lo cultico, de los espacios de adoración, de las ofrendas que tenían que consagrarse al Señor. A ellos estaban totalmente, indiferentes. Imagínense como 400 años. Pero ahora se dejó escuchar la voz de parte de Dios, inaugurando, aunque Juan ya había venido diciendo que el reino de los cielos se acercaba, que él era el precursor del siervo de Jehová, pero no fue sobre él que descendió la unción, no fue sobre Juan, fue sobre Jesús, el obediente, el eterno, el Hijo de Dios, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a partir de ese momento, la voz de Dios empezó a sonar de una manera extraordinaria por los valles, por los cantones, por las ciudades, por los pueblos. Y el mensajero por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, porque parte de lo que era necesario que el mundo de su tiempo supiera era que el reino de Dios había llegado, era saber que Dios no se había olvidado de ellos, era mostrarles el camino que deberían de tomar a fin de entrar en una alianza fresca y renovada con su Señor. Bendito sea su nombre. Más adelante vemos a Pablo lleno del Espíritu Santo mientras oraba. No nos vamos a quedar a discutir si habló en lenguas o no habló en lenguas, porque algunos quieren demeritar lo de las lenguas registradas en Hechos 2, porque aquí Lucas no habla de que Pablo, cuando recibió el Espíritu Santo, hablara en lenguas, sino que recibió el Espíritu Santo. Para nosotros en ese momento era la posesión del Espíritu Santo, aunque ya Jesús, cuando se mostró a él con este impacto, hizo que hubiera una metamorfosis en el interior de Saulo. Pero vino el Señor para darle ya seguimiento a la propuesta neotestamentaria, enviarlo a la casa de Ananías para que éste orara y para que recibiera el Espíritu Santo. Ya en 1 Corintios, Pablo dice: yo hablo más lenguas que todos vosotros. Él se deleitaba orando en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablara. Entonces la oración es clave para nosotros recibir constantemente llenura de Dios, intimidad con Dios. La oración es importante. Revise sus tiempos de oración, apreciado hermano. Revise qué es lo que le toma más tiempo en la vida. Revise esos espacios que no le traen del todo beneficio. Sí le pueden traer momentos de alegría, de entusiasmo, pero eso pasa. Pero esto de lo que le estoy hablando, esto tiene vida, esto es para vivir,
Esto es para atraer abundantemente la gracia de la presencia de Dios. Esto es para no conducirnos solos. Esto es para no sentirnos solos. Esto es para tener al aliado más grande y más importante que haya existido y que exista. Ese aliado es mi Señor. Y a través de la oración yo puedo estrechar mi mano con la de Él, mi mente con la de Él y tener propósitos comunes para la gloria y la exaltación de su santísimo nombre. Le invito, hermano, a que incremente su búsqueda. En la iglesia estoy implementando la oración a las 5 de la mañana. Ya hemos dado instrucciones para que comencemos las vigilias caseras, para que usted en su casa pueda hacer su vigilia. Le diremos, hermano, el día tal vamos a tener vigilia, y usted en su casa, en el horario establecido, usted va a estar unánime con el resto de la iglesia, estará haciendo vigilia. No vamos a estar juntos en ese momento, pero vamos a estar unánimes como templo cristiano haciendo vigilia en nuestra casa. De 9 a 12 de la noche usted va a tener esos momentos en su casa. Se le dará instructivo para poderle ayudar, para hacer efectivo ese momento. Le aseguro que su historia va a cambiar. Le aseguro que lo imposible será posible. Le aseguro que nuevas cosas usted experimentará. Le aseguro que cielos abiertos estarán constantemente sobre su vida y sobre lo suyo. Aquello que cree que no tiene reforma o transformación, usted en fe lo declarará como un hecho, porque Dios es especialista en lo imposible y Él está con nosotros mediante la bondad y la gracia del Espíritu Santo. Para recibir los bienes, la llenura del Espíritu Santo, necesitamos de la oración. En segundo lugar, necesitamos de la obediencia. En este caso, obediencia para predicar el Evangelio. Cuando estos recibieron el bautismo, sí, ciertamente se quedaron en Jerusalén. Hicieron su hábitat, su cuartel allí, pero no salían a la batalla, no salían a la guerra. Estuvieron constantemente haciendo un trabajo ahí en la interioridad de Jerusalén, quizás un poco fuera de la misma, pero todo estaba centralizado. Pero el gran mandamiento era en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso faltaba. Ellos estaban orando, pero había algo que no estaban obedeciendo, y era el dar a conocer el nombre de Jesús a otras ciudades, a otras familias, a otras personas. Entonces, Hechos 5:32 nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Quiere decir, hermanos, que para recibir beneficios de parte de Dios, beneficios urgentes, beneficios que estrechan muchas veces nuestro estado de ánimo, necesitamos la obediencia. Necesitamos obedecer a Dios. Examine cuál es su grado de obediencia a Dios. Examine aquello que usted elige obedecer y que elige no obedecer. Usted y yo no fraccionemos los dichos de Dios, los mandamientos de Dios, no los fraccionemos. Tomemos a Dios en un todo y tomemos también como un todo lo que Él ha ordenado en nuestra vida, porque los mandamientos del Señor no son gravosos. La traducción lenguaje actualizado dice: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. El Espíritu Santo es maravilloso, hermanos. Familiarícese con el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo el que reside en nosotros. No es Jesús como persona el que reside en nosotros. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. El que reside en su corazón es el Espíritu Santo.
Ame al Espíritu Santo, conozca al Espíritu Santo, pida al Espíritu Santo que le guíe en su andar. No esté dando pasos donde el Espíritu Santo no sea invitado. No esté dando pasos donde el Espíritu Santo no vaya a la cabeza. Espíritu Santo, si tú no vas, yo no voy, pero si tú vas, yo voy, porque el compañero que usted necesita para cualquier parte de su vida se llama Espíritu Santo, y a Él le place morar en usted, a Él le place darle dirección, a Él le place bendecirlo, a Él le place glorificar a Cristo en la vida suya y en la vida mía. Si leemos el contexto, nos daremos cuenta que su obediencia a predicar fue en medio de oposición. Escuche eso, en medio de oposición. Significa que no fue fácil para los primeros predicar, no fue fácil. Los judíos, los sacerdotes, más que los gobernantes, eran los principales enemigos de los apóstoles, de la iglesia naciente. Es en oposición que ellos tuvieron que decir: al que ustedes mataron, Dios lo resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ustedes lo mataron. Y eso afectó tanto a esas comunidades de llevarles a la responsabilidad de ese homicidio sobre un justo, sobre alguien que lo que vino a hacer fue bien, bien y bien, y sigue haciendo bien entre nosotros, porque Dios entre nosotros, bendito sea su nombre. En medio de oposición trabajaron, pero hubo un amor que surgió dentro de su corazón, un amor profundo por la gente, que estuvieron dispuestos a decir: no, señores, nosotros no vamos a oír las órdenes de ustedes, nosotros vamos a oír a Dios, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es a Dios que debemos de obedecer. Pasaron por situaciones muy adversas, pero no claudicaron. Cuando les tocó escoger la forma de morir, la tradición dice que Pedro no se vio digno de que lo crucificaran al estilo de Jesús. Si lo van a hacer así, por favor, crucifíquenme cabeza abajo, pero no de la manera digna en que mi Señor y mi Maestro fue crucificado. En oposición, ellos hicieron la obra de Dios. Ellos, hermanos, no claudicaron. Los primeros cristianos comprendieron exactamente la orden dada por Jesús. Eso usted debe entenderlo hoy. Cuando el pastor le anima a ganar almas, ya vamos con 5 meses, lleva una deuda de 5 almas. Cada uno de ustedes lleva una deuda de 5 almas. Cuando usted escucha al pastor decir que gane un alma para Cristo, quiero decirle que no es mandato de hombre, es el mandato de Jesús. Es el mandato de Jesús, es el mandato de Jesús de ganar, de buscar a los perdidos, a los que están sin Dios y sin esperanza. Es el mandato de Jesús. Las órdenes las da Jesús. Nosotros nada más recordamos lo dicho por Jesús. Y estos hombres en el inicio de la iglesia habían sido escogidos por Él. Yo no sé quién lo escogió a usted. Si quien lo ha escogido a usted es el mismo que los escogió a ellos, la orden también es transferible para usted. Habían sido enseñados por Él. Nosotros físicamente no lo hemos sido, pero nos ha dado su palabra y por su palabra hemos sido enseñados por Él. Habían estado con Él. Físicamente no lo estuvimos nosotros, pero ahora sabemos que lo tenemos en nosotros, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es el impulsor hacia afuera, es el impulsor a la obediencia, es el impulsor a hacer la obra del Señor mientras estemos en la tierra. Estos vieron tantas manifestaciones de su amor y de su poder
ninguno de nosotros puede negar que Dios no haya mostrado grandeza, misericordia, poder en nuestras vidas. En los últimos días he leído de algunos testimonios, disculpe Cari, leí el suyo, de lo que Dios hizo. Roberto, aquí estás todavía vivo, quiero que cambies. ¿Está bien? Aquí estás vivo, ¿te acuerdas? Te ibas a morir, Roberto. Yo no sé por qué has estado sentado sin hacer nada. Si no, te vas a morir en la próxima. Hermanos, ninguno de nosotros puede negar de que Dios no ha hecho una obra. Si hay alguno de ustedes que tiene vida dada por otro, glorifique al otro. Pero si la vida se la ha dado Dios, glorifique a Dios, porque Él es el que le da la vida. Glorifique a Dios por todos los beneficios con los que lo ha beneficiado. No puede usted decir que no puede obedecer porque no ha recibido nada de Dios, que usted no tiene nada que agradecer a Dios. Todos somos deudores delante del Señor. Y levantémonos y operemos y obedezcamos antes de que sea demasiado tarde. Gozaron de su presencia 40 días después de su resurrección. ¡Qué privilegio para estos! Él les dijo, yo voy a resucitar. Y como una muestra de esa verdad, de esa realidad, se apareció a ellos y anduvo con ellos 40 días. Ah, hermano, a nosotros físicamente no se nos ha aparecido, pero arde nuestra fe en las palabras de Jesús a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo no lo hemos visto, pero hemos creído que es el resucitado. No lo hemos visto, pero hemos creído que está sentado en el cielo. No lo hemos visto, pero creemos que le veremos tal como es. Le veremos un día tal como es y vamos a ser semejantes a Él. Bendito sea su nombre. Entonces, en el marco de esos 40 días, escucharon su ordenanza de ir por todas las naciones, predicando el evangelio aprendido de Él. Pedro destaca ahora la presencia de otro testigo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Perdón, palabras de Jesús. Que Dios dio a los que le obedecen. Lo envió como el Consolador. Lo envió como guía. Y lo envió para que a través de Él nosotros seamos testimonio. Por otro lado, el Señor les condujo a dos expectativas eternas. La primera, el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. El anhelo más grande de Jesús es tenernos con Él por toda la eternidad. Lea en la Biblia y se va a dar cuenta lo extraordinario que narra de cuando estemos por la eternidad al lado del que nos redimió. Lea que la tristeza se termina, las tinieblas se van, la miseria también, las enfermedades cesarán, la muerte misma cesará cuando estemos en el lugar que Jesús nos ha ido a preparar. Ese lugar se llama el cielo. Bendito sea su nombre. Pero también habló del infierno. El espíritu y el alma de una persona no creyente vuelan al infierno al momento de su muerte. Este es un lugar de juicio consciente. Hermanos, ustedes no pueden estarse afianzando o asegurando en dogmas o tradiciones. Vaya a la Biblia. La Biblia habla enfáticamente que el que creyere en Jesús, éste será salvo, mas el que no creyere en Jesús no será salvo. La ira de Dios estará sobre él
Ira equivale a infierno, ira equivale a juicio eterno. El alma en el infierno habla como persona, tiene ojos, oídos, dedos, lengua y memoria. Hay completo conocimiento de las condiciones allá. El ejemplo que tenemos es de Lázaro y rico. El rico lo conoció a Lázaro. El rico está en sufrimiento. Lázaro está en el seno del Padre, de Abraham. Y ahí hay una conciencia. Y Abraham tuvo que decirle: rico, cuando tú estuviste en la tierra, no abriste la mano para este miserable. Hacía banquetes con esplendidez y te olvidabas de los necesitados. Mas ahora este goza, no por ser pobre, sino porque había puesto su confianza y su mirada en Dios. Entonces está el cielo para donde usted y yo vamos, y está el infierno para el lugar al que algunos de ustedes van alegremente. Pero aparte del infierno está el lago de fuego, es otra cosa. Infierno y lago de fuego son dos cosas diferentes. El lago de fuego es el lugar de residencia permanente. Algunos discuten si la eternidad sin Dios va a ser precisamente eternidad de sufrimiento. Algunos piensan de que el lago, el infierno y el lago, eso va a desaparecer y que ya no habrá clasificación de seres sufriendo. Eso yo no lo puedo reconocer, porque el Señor estableció vida y muerte eterna. Vida eterna en el cielo, muerte eterna en el infierno. Ahora, ante estas dos realidades, ¿qué debemos hacer? Primero, creer lo que la Biblia dice en relación con los dos lugares eternos. Segundo, asegurar nuestra eternidad en el cielo, al lado de nuestro Señor. Tercero, cumplir con nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Esto es parte de nuestro compromiso con Él y es parte de ser justos. Porque el que no testifica, el que no gana almas, es un injusto, es un perverso, es alguien que no le ha amanecido la verdad bíblica, que los que no conozcan a Jesús irán al infierno, incluido parientes cercanos, incluido parientes suyos que no abracen la fe que es en el Señor Jesucristo. Es una muestra de nuestro amor por el prójimo. El que ama a su prójimo no rehúsa ni rehusará al mostrarle el camino del perdón de sus pecados y del cielo, evitándole así la condenación eterna. Escuchen la siguiente frase sobre el infierno. No es Dios quien nos lanza al infierno, somos nosotros quienes vamos allí con nuestros propios pies. La misericordia de Dios es infinita, siempre está dispuesta a acogernos con los brazos abiertos hasta el último instante de nuestra vida. Pues hay gente por la calle que se cree que con negar el infierno ya puede vivir tranquila. Son idiotas. Menudos chascos se van a llevar en la muerte. Para salvarse es necesario creer. Para condenarse, no. El infierno no es la prueba de que Dios nos ama. Solo que existen hombres que no quieren amar a Dios ni ser amados por Él. Nada más. Si puedes pecar sin lamentarlo, amargamente eres un heredero del infierno. El pecado y el infierno están casados, a menos que el arrepentimiento declare el divorcio. Mientras la iglesia pierde el fuego del Espíritu, los pecadores se pierden en el fuego del infierno. Este es el evangelio que predicamos, hermanos. No es un evangelio para entretenernos. Es un evangelio para desafiarnos a la gratitud, al amor a Dios, a servir en su obra, a invertir para que los propósitos del reino se cumplan. No rehúse serle fiel a Dios con sus finanzas. No rehúse diezmar y ofrendar para la obra.
¿Cuántas cosas podríamos hacer? ¿Cuántos misioneros más podríamos enviar si tan solo cada uno de nosotros fuésemos fieles con la parte que a Dios le corresponde? Dios es el que produce toda buena dádiva para nosotros. Pero esto va a ser posible si la atmósfera está cambiando en su vida y en la mía. Si usted sigue practicando un cristianismo estático, si usted cada vez que escucha mensajes de esta naturaleza, donde se le desafía, donde se le impulsa, usted siente como que no es con usted, quiero decirle que si tiene oídos, oiga y haga que la atmósfera suya cambie y que las cosas comiencen a ser totalmente diferentes en su vida, porque el Señor, por favor rápido, porque el Señor está a las puertas, porque el Señor viene, y si Él no aparece, puede ser que aparezca la muerte, pero si muere en Cristo, usted no se pierde. Gozosos cantaremos que usted está en el cielo, o gozosos cantarán de que yo estoy en el cielo. La atmósfera cambiando está. Solamente escuche, dígale: Dios, yo cambio. Dígale: Dios, yo transformo mi vida. Dígale: Dios, ya no estaré paralizado sin hacerlo. Lo haré por obediencia, lo haré por amor, lo haré por gratitud. Me llenaré de ti, Espíritu Santo. Me llenaré de ti, Espíritu Santo. Me llenaré de Espíritu Santo. Vamos. Llena este lugar. Vamos. Derramando tu amor. Aleluya. Sí. Somos envueltos en amor. Somos envueltos en amor. Aleluya. Aleluya. Llena este Llena este lugar. 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 Llénalo de amor. Llénalo de milagro. Llénalo de presencia. Presencia santa. No cualquier presencia. Presencia santa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos para ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Abre nuestros ojos para que podamos, Señor, para unirnos a tu proyecto salvífico. Ya nos salvaste a nosotros. Invirtieron otros en nosotros para que seamos salvos, para que edifiquemos nuestras vidas. Impúlsanos ahora a invertir finanzas, a invertir servicio, a invertir tiempo para aquellos, a favor de aquellos que no te conocen en El Salvador y en todas las latitudes del mundo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús confesamos milagros a esta hora. Levante sus manos y diga: Señor, yo recibo mi milagro. Yo recibo mi milagro. Yo recibo mi milagro. Porque es evidente tu mover. Yo recibo mi milagro. Yo recibo mi milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Milagros pueden suceder. Y mientras cantamos, si hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo, ante usted está el cielo y está el infierno. Le animo a elegir el cielo hoy que vive. Rehúse pasar la eternidad en el infierno. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, dé un paso aquí al frente para poder orar por usted. Venga y entregue.